hemos aprobado el decreto que regula el plan de empleo social, que para este año tiene una dotación económica de 24 millones de euros. Y quiero destacar un dato que habitualmente nunca solemos poner en valor, y es lo que ha representado el conjunto de las medidas de lo que yo le llamo el muro de contención frente a la exclusión social, que incluye el plan de empleo social, que incluye la renta básica, las contingencias, los mínimos vitales y las intermediaciones para evitar los desahucios. Estas políticas han permitido que en solo 2 años se haya reducido del 45 al 34 la tasa de personas que no perciben ningún tipo de prestación, lo cual es una reducción casi del 25% en términos porcentuales y, desde luego, justifica de sobra la decisión que tomamos en su día, también con la colaboración de las diputaciones provinciales que, como bien sabéis, ponen la mitad de los recursos económicos necesarios para la dotación de este plan de empleo social, ¿no?